Alien, el octavo pasajero o simplemente Alien, película categorizada al momento de salir en el 79 como R debido a su gore y violencia expuesta, acreditora de un premio por parte de la Academia a Mejores Efectos Visuales y para el 2002 seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en el Registro Nacional de Cine para su preservación histórica. Al considerar su importancia cultural, histórica o estéticamente significativa, y en general probablemente la película de terror con mejor calificación de parte de la crítica, convirtiendo a Alien en un fenómeno cultural que llegó a juntar lo mejor del terror en un solo film. Pero como todo fenómeno, este también tendría su origen, tras un proceso colaborativo entre mitos, historias y nuestro inconsciente colectivo. Quien se encargaría de abrir la caja de Pandora se trataría de un solo hombre. Nacido en el 46 en San Luis, Missouri, Daniel Thomas O'Bannon, escritor, director y supervisor de efectos visuales. Tuvo una infancia algo restringida del modernismo que ya se hallaba naciendo en el mundo, debido a lo rural que podría ser su pueblo de origen, pero esto no le impidió imaginarse historias que podrían ser comparadas a las de los cómics que leía desde niño. Es en su juventud que O'Bannon realizó un prototipo de lo que vendría siendo Alien, llamado Ellos Muerden, donde una criatura insectoide emerge de la Tierra después de millones de años. La criatura a lo largo de la historia mata y evoluciona para matar con mayor facilidad. La idea de la criatura se remonta a cierta aversión que Dan presentó desde niño a los insectos. Fue el mismo Tolkien quien habló de el caldero de la historia, refiriéndose a él como la idea de que existe un, llamémosle, caldero, el cual está llena de toda gran historia que alguna vez ha sido contada. Al tratarse de un producto de la imaginación colectiva a través de la historia, sería entonces imposible que al momento de querer crear una historia, quieras o no, termines tomando un pedazo de sabor ya incluido en dicho caldero. Alien no es la excepción aquí. El mismo O'Bannon alguna vez dijo: "Yo no le copié a nadie, yo le copié a todos". O'Bannon solía entretenerse leyendo cómics de la editora EC, trayéndolos a secretas de su madre, quien no aprobaba que leyera cualquier tipo de ficción. Fue Seeds of Jupiter, un cómic publicado por EC en 1951, el que serviría como una inspiración notoria para Alien. Dicho cómic relata cómo un trío de marineros tripulando un portaaviones observa un meteorito caer a la cubierta. Del meteorito salen 50 objetos parecidos a huesos de durazno. Y ya que a uno de ellos le gusta estar mordiendo los mismos, sus compañeros le hacen una broma en la que le dan a probar uno de los objetos desconocidos. Su sorpresa es tal con la reacción que su pobre compañero obtuvo al tragarse el objeto en forma de hueso, que prontamente lo llevan con el médico. En este punto ya observan que el hombre ha sido casi completamente deshidratado, exhibiendo una piel de color oscuro, y es entonces que al querer remover quirúrgicamente el hueso del torso del hombre sale una criatura con morfología parecida a la de un cefalópodo. La criatura rápidamente escapa saltando del barco, de forma que ya es dada como el problema de otro. A no ser... Por otra parte, O'Bannon se basó fuertemente en la novela corta de las montañas de la locura, relato que narra la historia de un explorador quien días atrás embarcó una expedición a los rincones desconocidos de la Antártida, pero dicha expedición salió terriblemente mal. Al encontrar a una gran parte de sus compañeros muertos de formas grotescas e inexplicables y consigo el hallazgo de lo que parecen ser cadáveres de una especie desconocida muy bien preservados para la ancestralidad de la que proceden, una ciudad oculta, y enterrada en ella un pasado que nuestros protagonistas hubiesen deseado nunca haber desvelado. Dicha novela se trata de una de las más famosas de Lovecraft, y la inspiración dada por Lovecraft fue sin duda un eslabón clave al momento de crear Alien. Fue Howard Philip Lovecraft quien exploró y representó en casi cada obra suya el miedo que el humano inherentemente posee a lo desconocido. Y, a decir verdad, hasta la fecha existen pocas películas que capten también este concepto Lovecraftiano sobre el terror por lo desconocido que Alien. Otras inspiraciones claves para Alien serían It, The Terror from Beyond Space, del 58, donde una tripulación de 10 que viaja a Marte hallan a un superviviente de una expedición anterior a ellos, quien aclama que sus otros 9 compañeros fueron asesinados por un alien. Entonces, en el transcurso de la película es que vemos como uno a uno de los tripulantes es asesinado por la criatura, y para el final de la cinta, el alien es eyectado por la escotilla de la nave. Así como The Thing, del 1951, que viene siendo una obra muy similar a las anteriores, donde una tripulación halla los restos de una tripulación anterior, la cual fue masacrada por un ser ajeno a nuestro planeta, y ahora la supervivencia de los personajes depende de encontrar y eliminar al alien. Y hablando de The Thing,
la que se trata de una obra que posteriormente fue rehecha por John Carpenter. Este nombre les podrá sonar familiar, y de forma justificada, pues entre sus trabajos como director y simultáneamente compositor se encuentran la saga de Halloween, así como una serie de películas altamente basadas en las novelas de Lovecraft. Uno de estos proyectos se trató de Dark Star, un film de bajo presupuesto el cual fue coescrito y asimismo protagonizado por O'Bannon. La película como tal se trató del debut de O'Bannon, así como el que muchos críticos consideran como el primer fracaso de Carpenter, al tratarse de una media lograda parodia de 2001, Una odisea en el espacio de Kubrick. Pero enfocándonos en O'Bannon, es sabido que el escritor tuvo una serie de conflictos con Carpenter sobre quién hizo realmente el trabajo, así como sobre lo ridículo que a O'Bannon se le hacía el alien de la película. Así que Dan O'Bannon decidió irse por su propia cuenta, buscando crear un proyecto propio el cual pudiese ser tomado en serio, o que al menos el alien de la película no haya sido diseñado usando una pelota de playa. Es de esta forma que O'Bannon, se fue a la pobreza. Justo después de Dark Star, O'Bannon fue requerido para trabajar como supervisor de efectos especiales en una adaptación de la novela Dune, la cual fue cancelada durante su producción. Dan, sin dinero o lugar donde vivir, tuvo que recurrir a residir en la casa de su amigo Ronald Shusett, escritor y productor quien mayormente se abocaba en proyectos de ciencia ficción. Así es como ambos comenzaron a trabajar en un proyecto, la historia que Dan O'Bannon llevaba queriendo transportar a la pantalla grande antes de saberlo él mismo. El escrito llevaría el nombre de Memory, el cual a este punto ya se trataban de las primeras 30 páginas de lo que futuramente sería Alien. Dicho escrito narra la historia de una tripulación la cual es sometida a la voluntad de una criatura espacial que posee la habilidad de borrar las memorias de los astronautas, de forma que probablemente ninguno recordaría tan siquiera cómo entró el alien a la nave. Y esto sería un concepto nuevo para el caldero de historias, pero un uso conveniente y pobre para una representación en pantalla grande, por lo que Dan y Ronald tendrían que pensar en la pieza faltante: ¿cómo entró el alien a la nave? Se relata que O'Bannon estaba fascinado y al mismo tiempo aterrorizado con un dato biológico, el cual describe cómo ciertas especies de avispas implantan sus huevecillos en otros insectos, y de esta forma, las larvas que salgan de ahí cuentan con suficiente comida. Se ha dicho que probablemente esta sea la forma más exitosa de procrear en una especie. Para Dan, este siempre se trató de un tema complicado, pues él mismo sentía que algo se lo estaba comiendo por dentro día a día. Dan sufría de un desorden de intestino, el cual fue diagnosticado como la enfermedad de Crohn, enfermedad que terminaría siendo su causa de muerte para el 2009. Así pues, fue como un día Dan fue repentinamente despertado por su amigo Ronald, pues a este se le había ocurrido la idea de que el alien saliera del estómago de uno de los astronautas, después de ser impregnado por otro ser más pequeño que el alien definitivo de la película. A O'Bannon claramente no solo le agradó, sino que le aterró esta idea, suficientes motivos para incluirla en lo que vendría siendo el escrito terminado de Alien. Sería para el 1977 que un artista suizo llamado Hans Ruedi Kiger publicaría un libro llamado simplemente como Necronomicon, compendio de imágenes diseñadas por él mismo, dignas de las pesadillas más morbosas y necróticas que el colectivo humano podría soñar. Y de hecho llegó a contar el artista cómo muchas de sus obras venían desde sus propias pesadillas, de forma que siempre contaba con un cuadernillo para dibujar las imágenes que eran creadas dentro de sus sueños. Tanto el artista suizo como O'Bannon compartían una fascinación por las obras de Lovecraft. Esto a tal punto que prontamente se comprendieron fácilmente a pesar de la diferencia de nacionalidad. O'Bannon sabía qué tipo de reacción quería causar en el público con su criatura, y H.R. Giger sabía exactamente cómo llegar a dicha criatura, pues la criatura ya había llegado a él, mediante pesadillas, siendo materializada en lienzos para su obra Necronom 4. Para los escritores O'Bannon y Shusett, el que sería su trabajo difícil podría ya haber pasado, pero sería la película misma la que se encontraba ya frente a frente con el mayor desafío que puede existir para un script, que de hecho se llegue a producir. Ambos escritores, convencidos tal vez de la fama y el potencial que podían tener las películas en formato casero, así como la ventaja que estas presentaban al poder incluir mayor violencia y sangre dentro de su película, casi llegan a un acuerdo de darle el escrito a una productora de películas de bajo presupuesto.
Pero no fue entonces que, para ya sea su suerte o su infortunio, el script fue aceptado por los productores Walter Hill, David Giller y Gordon Carroll. Sin embargo, los problemas se presentarían en cuanto los dos primeros vieron el script. A primeras parecería que Hill se hallaba relativamente satisfecho con el guión. Sin embargo, sería Giller quien llegó a despreciarlo tan pronto lo leyó por primera vez, aclamando que se trataba simplemente de un intento de historia y que era realmente pésima, sin dar ningún tipo de argumento sobre su opinión, cabe decir. Pero así es como comenzó la producción de Alien, y consigo la treta de Hill y Giller contra O'Bannon y Shusett, pues prontamente los dos productores se pusieron a darle cambios a la historia. Primero, con algo simple como los nombres de los personajes, los cuales ya habían sido previamente hechos unisex por los escritores debido a posibles cambios de género al momento de seleccionar el cast. Posteriormente, los productores querrían remover completamente aspectos alienígenas del film, llamado Starbeast. Bueno, en cierto punto lo cambiaron a Alien. El argumento de los productores es que querían una historia mucho más realista, en donde en lugar de que se encontraran los huevos de Alien dentro de una pirámide, esto sucediera en un laboratorio militar secreto. Sí. Por otra parte, Walter Hill quería dirigir la película bajo un presupuesto de 2 millones. Y como director quería tener a H.R. Giger fuera del proyecto, pues realmente lo veía como un hombre enfermo cuyos diseños solo enfermarían a la audiencia. Y por si no fuera poco, ambos productores querían sacar completamente el proyecto a los escritores, debido a que, según su humilde opinión, ellos ya habían hecho los suficientes cambios como para que se tratase de un guión completamente nuevo y original de ellos. Esto claramente enfureció a O'Bannon, a quien se le quería robar su propio proyecto de vida, y creó una enemistad con Hill y Giller. Enemistad que fue llevada a procesos legales, dentro de los cuales O'Bannon salió victorioso. Así que Hill se llevó el balón consigo y desistió de ser director por mejor dirigir la película The Long Riders. Entonces, después de pasar por un proceso de elección de directores que quizá pudiesen animarse a entrar al proyecto, fue que el salvador y redentor Ridley Scott, quien recientemente ya había adquirido renombre de ser un director brillante y prometedor gracias a El Duelista, entró en escena, siendo cautivado al leer el guión. Él realmente entendía la historia y la identidad que se le tendría que dar. Una vez que Fox Entertainment se dio cuenta del cambio de director a Ridley Scott, es entonces gracias a esto que subieron el presupuesto de 2 a 10 millones a la película. Y todavía se terminó subiendo a 11 millones debido a que Ridley Scott pidió contar con un cuarto acto donde el alien siguiera a Ripley ocultándose en la nave de escape. Scott fue realmente el mejor aliado de Dan, pues a él realmente le gustaba la visión que este tenía del proyecto, y esto prontamente se dio a notar, pues gracias a que Ridley le dio un vistazo al Necronomicon de Giger es que lo quiso de vuelta para ser el diseñador de la criatura y de los interiores de la nave alienígena, así como del Space Jockey dentro del film. Debido a tener las manos ocupadas, literalmente hablando, el diseño final del Chestbuster, versión infante del xenomorfo, la cual protagonizaría la que viene siendo la escena más importante dentro de la película, no fue realmente diseñado por Giger, a pesar de que este sí hubiera hecho algunos bosquejos originales. Que actualmente hayas visto o no la película, incluso te guste el género del terror ficción o no, sabes qué es lo que ocurre en esta escena, o cuando mínimo, el acto mismo de ver una criatura alienígena saliendo del pecho de un humano sería insignia de Alien. La escena sería primeramente la razón por la que Walter Hill decidió producir el proyecto convenciendo a su colega de hacerlo, y la misma escena sería la que representaría mayor trabajo dentro de la producción y edición, pues gracias a que en varias tomas el alien simplemente no rompía la camiseta de Kane o no se expulsaba la cantidad correcta de sangre, es que la edición de esta escena tomó ver cientos de tomas de sangre y entrañas reventándose una y otra vez, cosa que probablemente no agradeció mucho el editor Terry Rawlings. Y a diferencia de lo que muchos han escuchado sobre esta escena a forma de mito, no, los actores no desconocían que el alien repentinamente iría a emerger del pecho falso de John Hurt. Claramente para llegar a este momento tuvieron que leer el script, pero sí que no fueron advertidos sobre que iban a recibir un baño de sangre falsa propulsado por varias mangueras. Ridley fue verdaderamente quien vio el potencial de cada uno de estos talentos y los unió en uno, llevando todo a la imagen que él tenía de su película, probablemente la mejor a la que se pudo haber llegado. La pirámide donde se tendría el primer encuentro con los huevecillos de Alien fue cambiada por una nave en forma de media luna, nave igualmente diseñada por Giger.
Como se puede observar, es de hecho frecuente la alusión a figuras en media luna dentro del primer acto del film, y esto tiene un motivo, pues es en algunas culturas africanas donde esta figura resembla la muerte. Detalles de naturaleza subliminal como estos varían dentro de la película. El mismo Ridley se encargó de filmar el mismo, al menos un 80% de la película, teniendo que cargar por sí solo una cámara significativamente pesada, y esto lo hizo completamente a propósito, con el fin de que en toda la película la cámara nunca deje de moverse. Según Ridley, esto le ocasionaría al espectador siempre mantenerse bajo tensión e inmergirse con los personajes. Por lo que ellos estén pasando, uno lo sentirá cercano, no solo gracias a que la cámara pasa de estar estática y sentirse como algo ajeno y una mera conexión entre los personajes y el espectador, a estar siempre en movimiento con los personajes, por lo que si ellos toman una decisión equivocada, allí es a donde se dirigirá la cámara y ni siquiera tendrá espacio para alejarse, pues toda la película intencionalmente generó una sensación claustrofóbica al grabarse en espacios cerrados, forzando así al uso de ángulos forzados. Son todos detalles que no notamos, pero que estando ahí transmiten su mensaje. Muchas veces, según cuenta el personal, Ridley pediría cosas que realmente no tenían sentido, pero que simplemente se veían bien, como es el caso de la lluvia dentro de la nave, o las páginas moviéndose al principio de la película dentro de una nave espacial, así como finalmente el sonido ululante de viento constante por la película. Que te hace sentir que algo está respirando detrás de ti todo el tiempo. Todos estos aspectos le dan una sensación de vida a la nave. Todos forman parte de un todo, de un organismo, solo que para este ejemplo a los personajes les tocó ser objetivo de un antivirus, un limpiador de plagas, la barrera con la que los personajes se encontraron por vagar más allá de su sistema. Alien es lo que se encuentra más allá, una vez que ya te adentraste lo suficiente en el espacio que los medios nos han hecho concebir como silencioso y vacío. Pero mucha es nuestra sorpresa cuando lo que hallamos en busca de lo desconocido se trata de ese terror del que inconscientemente la humanidad se había estado salvando de él, gracias a su ignorancia y conformidad con el espacio con el que ya contaba. El xenomorfo es la representación más fiel que nunca se ha visto al terror descrito por Lovecraft sobre lo desconocido, y asimismo a nuestro peor terror según lo establecido por Freud, pues la sexualidad expresada en cada vértebra de esta historia y de su monstruo protagonista es obvia. Sí, el xenomorfo representa agresión sexual. Y este mismo no discierne entre géneros. Este concepto biomecánico plasmado por Giger sobre la vida fusionándose con lo mecánico, accionándose por el más primario de los instintos. Alien es entonces cuando humanos simples y mortales entramos a este pandemonio. Ash, el androide del film, le describe al alien como el organismo perfecto. Y esto es verosímil viniendo de un ser que se haya privado de sentimientos desarrollados únicamente por humanos, los cuales generan un sentido de moral. Pero el alien no cuenta con moral, se trata de una criatura instintiva cuyo objetivo es impregnar a otros seres vivos con el fin de mantener su especie. Esto último es lo que, biológicamente hablando, define la eficiencia y superioridad de una especie sobre el resto. El xenomorfo, a diferencia de otros monstruos del cine, no solo dan miedo porque te vayan a perseguir y asesinar. El terror que estos puedan irradiar viene de algo más profundo, dentro de lo más íntimo de nosotros, pues lo que la criatura ve en su presa no solo es comida, sino un cuerpo que puede, y bajo su poder, usará como útero, destruyéndote tanto en cuerpo como en alma. Fueron todos estos elementos, talentos mezclándose cuando justo se hallaba en su punto más alto, así como una combinación de sabores predominantes dentro del caldero de historias, lo que llevaría a Alien como una de las mejores películas de terror jamás hechas, pero también, probablemente, la más importante.